El rollo de papiro supuso un fantástico avance. Tras siglos de búsqueda de soportes y de escritura humana sobre piedra, barro, madera o metal, el lenguaje encontró finalmente su hogar en la materia viva. El primer libro de la historia nació cuando las palabras, apenas aire, escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática. Y frente a sus antepasados inertes y rígidos, el libro fue desde el principio un objeto flexible, ligero, preparado para el viaje y la aventura. El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, el último libro escrito por Irene Vallejo, una española que viene investigando este tema con mucha pasión. Los saludo desde Colombia. Soy Luis Bernardo Yepes Osorio y estoy aquí con las bibliotecas, la lectura y sus protagonistas. Hoy tenemos un invitado especial que es Gonzalo Oyarzún y nos acompañan desde Santiago de Chile, Enrique Ramos, y desde Montreal, Paola Quintero, a quienes les pido saludemos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Muy feliz de estar otra vez y encontrarnos con una experiencia desde Chile. Bueno, este es un programa que busca recuperar la memoria de los bibliotecarios y promotores de lectura de América, de Iberoamérica, mejor dicho. Y vamos a empezar con Enrique. Enrique, ¿cómo estás y cómo vas a recibir nuestro invitado de hoy? Muy bien. Vamos a partir con Gonzalo Oyarzún Sardi. Gonzalo es hijo de Jorge y de Magda. Se licenció en bibliotecología en la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile. Es máster universitario en Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas en España. Ha sido consultor independiente y profesor universitario en Chile y Estados Unidos. Es además evaluador internacional de proyectos de bibliotecas. Ha participado en la elaboración de políticas y planes de lectura y el libro de Chile y ha asesorado diversos programas en Brasil, Argentina y Perú. Anteriormente fue el subdirector responsable del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile, fue presidente del Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas y de Bibliotecas, fue miembro del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en Chile, ha sido además un permanente editor y publicador de textos en libros y revistas en formato impreso y digital, y algo muy relevante fue el director fundador de la Biblioteca de Santiago, tal vez la biblioteca más importante del cono sur de América Latina. Bienvenido, Gonzalo. Hola, Enrique, muchas gracias por la presentación. Yo soy un poco enemigo de decir cuál es la mejor, cuál es la peor. Yo creo que todas las bibliotecas, eso puede generar. Yo tengo gran admiración por las bibliotecas, por las grandes bibliotecas de Bogotá, de Medellín, pero también por las pequeñas bibliotecas de Santa Marta, de la Sierra Nevada, de la biblioteca de Cancuaca, o de la biblioteca de La Chicha ahí en Perú, o de las bibliotecas de San Juan de la Laguna en Guatemala. Yo creo que las pequeñas y las grandes tienen grandes virtudes que las hacen extraordinarias, que las hacen excepcionales. Y no solamente en América, yo creo que también en África, en Costa de Marfil hay una extraordinaria, la Granoteca, que es para mí quizás una de las experiencias más conmovedoras en bibliotecas públicas alrededor del mundo. Y pensando en libros y en bibliotecas, ¿nos podrías contar cuál fue el lugar del libro en tu infancia? Bueno, en mi infancia, en casa, habían muchos libros y mis padres eran muy lectores. Nunca nos dijeron lee, nunca nos promovieron la lectura. Los libros estaban ahí, habitaban las paredes y ellos eran grandes lectores. Yo recuerdo muchas veces, por ejemplo, una noche,
mi padre, cuando nosotros ya acostados, durmiendo con la luz apagada, mi padre leyéndole cuentos de Chekhov a mi madre y ella muerta de la risa con el humor de Anton Chekhov. Ese libro, por suerte, me lo quedé yo lo tengo en mi casa. Y eso, habitó profundamente y no había tanta literatura infantil. Recuerdo, sí, el primer libro infantil que me leyeron un día que estaba enfermo con una inflamación en el oído, mi mamá me leyó El Ruiseñor, esta historia del ruiseñor que le va... ¿Y la rosa? No, solo el ruiseñor. Es un ruiseñor okay, que va a donde el emperador y le canta. Exacto. Y un día le llevan un ruiseñor mecánico, mucho mejor, porque está siempre a cuerda, y el otro se va. El emperador se enferma. No les voy a contar el final de la historia. Pero no había realmente mucha literatura infantil en casa de mis padres, y eso hizo que yo preferiría, o sea, mis lecturas eran siempre más adultas, y chocara mucho con la lectura escolar. Yo recuerdo un clásico en Chile, y no es muy fácil decirlo, yo nunca lo cuento en Chile esa anécdota. Me hicieron leer Papelucho dislexo o disleso, de Marcela Paz. No lo entendí. No entendí porque en casa leíamos otras cosas y ese era un lenguaje súper infantilizado, con un lenguaje muy extraño, y para mí fue muy difícil. Me acuerdo que lo pasé muy mal. Si no es por mi madre, no lo lograba leer. Realmente no lo lograba leer, pero claro, sí leíamos en casa, no sé, Neruda, la poesía, estábamos leyendo otras cosas que era una lectura más de adulto, y yo, claro, yo quería copiar a mis padres, no quería copiar las cosas de mis compañeros de colegio, digamos. Entonces, a mí me habitó un mundo de lectura más adulta. No es que fueran mejor ni peor, sino que esa fue la lectura que me tocó. Gonzalo, y si pudiéramos hablar de cuáles han sido esos escritores que tiene de cabecera esenciales de su vida, ¿cuáles serían? Para que nos contara un poco. Bueno, los escritores van cambiando como cambia uno en la vida, digamos. De chico, claro, tener a Neruda, y después tener a Benedetti, y después tener en una época más joven. Pero ya desde hace, yo diría, muchos años, yo diría unos 20 años, hay una escritora que me atrapó, y que me atrapó primero por su poesía, no tanto por su prosa, pero sobre todo por su poesía, y definitivamente me quedé con ella a vivir en mi cabecera cuando leí sus diarios. Me refiero a Alejandra Pizarnik. Creo que probablemente para mí es una de las escritoras más conmovedoras. Ahora, ciertamente no hay un solo escritor. Uno ha pasado por García Márquez y de pronto se ha ido a Julio Cortázar, o ha estado con Carlos Fuentes leyéndolo hasta que con furia. Y a mí me encanta eso. Me encanta pasar de un escritor o de una escritora a otro. Lo paso muy bien. Y por ejemplo, me pasa también durante mucho rato, sin dejar nunca a Alejandra Pizarnik de estar conmigo, me pasa mucho, por ejemplo, con el libro Álbum. Hay autores como Shaun Tan que me tocaron el alma, y yo decía, ya, pero fue solo El árbol rojo, ya no pasa nada, ya fue eso. Y después viene Emigrante, y uno vuelve a quedar atrapado y dice, ya, bueno, pero son estos dos libros, es una casualidad porque además no tienen ni texto. Entonces, ¿cómo el escritor, si no es escritor? Y luego, y ahora recién apareció el de Escarabajo, ¿cómo se llama? Bueno, está ahí. El de un insecto que es un oficinista, y uno queda absolutamente atrapado. Me pasa también con autores, en el caso de ese tipo de literatura, que me resisto a llamarla literatura infantil o juvenil, porque no lo es. Es literatura para adultos que a veces pueden leer los niños también, pero no es literatura para niños. Con algunos trabajos de Isol, con algunos trabajos estoy muy emocionado ahora leyendo, aunque lo he leído varias veces ya, pero siguiendo a Isa Watanabe, por ejemplo, del Perú, que me parece absolutamente conmovedor su trabajo con los inmigrantes, absolutamente conmovedor.
Y creo que ahí hay, por eso digo, uno tiene muchos amores en la literatura. Así es. Gonzalo, pero de todos esos amores que uno tiene, debe haber un libro que lo haya marcado a uno para siempre. O sea, debe haber un libro de literatura insigne que uno diga, bueno, pase lo que pase, a la isla que me vaya, siempre va a llevar esto. A pesar de que ahora todo es cambiante y que tengo otras posibilidades de otras lecturas, pero ojo con que este libro para mí significa mucho. ¿Cuál es ese libro literario que puede significar muchísimo para ti? Insisto. Que sabemos que en América Latina, por ejemplo, 100 años de soledad significa mucho para la gente. Para García Márquez, La Metamorfosis lo era. Claro, es que me pasó, por ejemplo, 100 años de soledad fue mi libro, lo leí, no sé, 4 veces. Bueno, pero el favorito para mí fue El Otoño del Patriarca de García Márquez. Okay. Lejos. Yo lo leí 5 veces. Era como una locura releerlo porque uno descubría cosas nuevas. Pero insisto, yo, o sea, si hay una fidelidad, el libro literario que más amo son los diarios de Alejandra Pizarnik, porque no son diarios en un modo de la biografía. Es como el del portugués, que son libros de literatura destilada a un nivel, a un grado puro. Dentro de mí hay un monstruo vegetal que me come y me bebe. Eso no es una crónica de un diario, eso es la destilación del sentimiento más puro traducido al papel. Cortázar le decía a la Alejandra Pizarnik, aquí bicho, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando quería atraerla. Sin embargo, hay a veces cosas o partes molestias en la literatura. ¿Qué cosa te ha molestado y que no has terminado de leer? Sí, yo la verdad que son varias las cosas que no y eso ha ido aumentando con el tiempo. La verdad que no tengo tiempo para perder con literatura que no me gusta. O sea, hay tanta literatura nueva que está apareciendo que me gusta, tanta literatura vieja que quiero volver a releer, que está ahí esperándome, que de repente, no sé, me ha pasado. No voy a confesar todas las cosas que he dejado sin leer, pero me ha pasado sobre todo cuando alguno de mis hijos ha tenido que leer algo en el colegio y yo generalmente me gusta leer con él o con ella y acompaño la lectura, pero hay libros que francamente, no sé, no sabía lo tan malo que era Pablo Coelho hasta que lo tuve que leer. Y es terrible. Eso es un libro de verdad que uno no logra pasar de la primera página. Es terrible, no porque no se lea, no porque sea difícil de leer, sino porque es inmamable. Realmente es intragable. Sí. Pero también hay autores buenos que uno también no pasa de la primera página. De autores sí. Por ejemplo, a mí Kundera me costó siempre muchísimo. Uh-huh. Me recostó, no encontré, lo pude venir a leer recién hace unos pocos años, wow, como con mayor comodidad. Uh-huh. Me pasó con Alejo Carpentier, que lo leía muy bien en la universidad. Recuerdo haber hecho un trabajo, incluso un libro que me saqué hasta un 7 wow, y tal, cuando estudiaba literatura. Y la otra, hace un tiempo atrás lo tomé y ya no lo podía leer. Me pasó, por ejemplo, con la primera, con alguna literatura de Benedetti que ya no me cuesta leerla, no me pasa nada, pero me pasó a la inversa. La primera novela de Benedetti, que yo la había rechazado, digamos, en juventud,
Es una novela maravillosa, pero maravillosa. Ampliamente la recomiendo, creo que es, es una secuencia de cuentos realmente, pero es ¿Cuál es? maravillosa. ¿Cuál es? Gracias por el No, fuego, no, no, Juan. no, mucho más atrás, mucho más atrás. Hay que buscar, yo no recuerdo en este minuto, la tengo en digital, porque Puede ser la parte donde él hablaba de la oficina. Antes de Poemas de la Oficina, puede ser, ¿no? puede ser, Por pero ahí. yo creo que es más antigua que eso. Pero sí, él tiene varias cosas de la oficina, del tema de la oficina, sobre todo en la década del 60, De en la partida época la de Gracias tregua. por el, claro, de la tregua, Gracias por el Sí, fuego, que es la anterior Sí. a la sí. tregua. Está toda ronda, pero hay una anterior. ¿Pero es novela o cuento? eh, Está La Tregua, está El cumpleaños de Juan Ángel, Primavera en una esquina rota, No, pero eso La es no, borra posterior. del café, eso es de cuenta, no, Andamios. no, todo Muy nuevo. posterior, todo nuevo. Entonces es una secuencia de cuentos. Sí, debe ser Puede una ser selección de cuentos, cuentos. puede ser cuentos que está Esta mañana hay otros cuentos Esa, montevideanos, Ya Esta lo mañana hay encontré. otros cuentos. sí, sí, esa es impresionante. A mí me emocionó porque no es la voz de Benedetti del que estamos acostumbrados, un hombre ahí tipo ya, no sé, mucho más emparentado con Carlos Fuentes, con García Márquez o con Joyce, así con una tendencia muy, muy, muy diferente. Muy bien. Gonzalo, y quisiéramos conocer un poco de esa historia de cómo llegó usted a la bibliotecología, porque realmente es una profesión que tiene grandes retos. Yo me imagino que uno llegar a casa y decir, voy a estudiar bibliotecología o elegí esa profesión. ¿Cómo fue visto en su familia? Quisiera que nos contara un poco cómo su mirada. Yo llegué por error, como uno llega a los mejores sitios, digamos, siempre por error. Maravilloso. Yo estudiaba literatura y por desacuerdos con la visión de la carrera, del punto de vista que era extremadamente estructuralista, así en absoluto en la década, de principio de la década del 80, yo salí al segundo, tercer año de la carrera y me dediqué a trabajar en distintas cosas, hacer actuación, trabajaba con una compañía de teatro, etcétera. Y un día en casa, yo ya no vivía en casa, yo me fui de mi casa, no sé, a los 19 años. Okay. Eh, y, y estaba en eso y con mi pareja en ese entonces le dije, sabes que tengo ganas de estudiar, pero así, muy, muy improvisadamente, hay que rendir un examen, en ese tiempo en Chile había que rendir un examen, voy a rendir este examen de nuevo, ya me fue bien en el primer, pero ¿y qué estudiar? No, no lo sé, no tengo idea, y me puse a mirar, y dije, bueno, a mí me gustan los libros, me gustan las bibliotecas, voy a estudiar bibliotecología, pero así de poco serio Sí. la selección. No tenía que ver con una rigurosidad ni con un conocer el qué hacen los bibliotecarios. No, si hubiese sabido, probablemente hubiera elegido enfermería. Claro, obvio. Sí, no cualquier cosa, pero claro, uno después descubre qué es esta carrera, qué es lo que pasa. En general, o sea, y lo que digo es un poco en broma, pero también es un poco en serio. A mí no, hoy día reflexionaba que yo soy cada vez menos bibliotecario, en realidad, en el sentido de no tengo idea de normas RDA, ni de catalogación, sé nada. O sea, Pero yo pienso que eso es lo maravilloso de la bibliotecología, que hay tantas líneas en las que uno puede trabajar, que uno puede desarrollarse en diferentes áreas donde uno puede encontrar su pasión. claro, pero yo tengo, no sé, más puntos de encuentro bueno, obviamente con bibliotecarios como los que están aquí, obvio que sí, pero también con sociólogos, con Por antropólogos, supuesto. con historiadores, con abogados que están trabajando como en las mismas direcciones que tiene que ver con un trabajo social, más que con un trabajo técnico. Yo a mí lo técnico me perdí, no lo desconozco, digamos. Maravilloso. Gonzalo, mira, muchos llegamos a la bibliotecología precisamente por eso, por el tema de la lectura, porque hay una fascinación nuestra por la lectura. Y de hecho, las dos puntas de lanza de la biblioteca son la lectura y la información. Pero en el caso de la lectura, que es en el que nos estamos moviendo más, sobre todo en esta coyuntura, a nosotros nos gustaría saber
¿cómo ves tú cómo es la percepción que tú tienes hoy día de los bibliotecarios como lectores? Bueno, Vale tengo, ser duro, vale ser duro. sí, no, sí, claramente, o sea, creo que es liviana la crítica que voy a hacer, decir que siento que son muy pocos lectores. Y también me va a permitir otra licencia de decir que yo considero bibliotecarios también a la gente que no es bibliotecaria, pero que trabaja en biblioteca. Lógico. Va muy en contra de la profesión y me he encontrado muchos enemigos por eso, pero para mí la gente que trabaja, hay bibliotecarios en Chile, no sé, estoy pensando en el sur, en Kemchi, la Teolinda Higuera, o la Dina Carripán en Tirúa, que son muchos mejores bibliotecarios que todos nosotros, y Dina llegó hace 27 años a hacer el aseo a la biblioteca, y hoy día es la jefa de una de las bibliotecas más maravillosas, que presta libros, presta lectura, presta herramientas para que la gente trabaje en su espacio. Dicho eso, incluyendo a todos ellos, yo siento que los bibliotecarios son poco lectores. Los bibliotecólogos, digamos, más universitarios son buenos en base de datos, son buenos en cosas técnicas, pero son poco lectores. Y yo creo que también, el resto también lee poco, se queda como que siempre en lo mismo, cuesta que entre un escritor nuevo, cuesta que ellos lo recomienden a uno una nueva lectura, y eso es un poco, yo creo que hay múltiples responsabilidades. Bueno, de quienes hemos estado a cargo de bibliotecas públicas, hay una responsabilidad en no haber hecho un trabajo más acucioso en eso, pero también hay una responsabilidad en la formación. Yo soy profesor universitario y yo siento que enseñamos muchas cosas técnicas. No sé, la carrera en Chile tiene 4 semestres de inglés, pero tiene un semestre de fomento de la lectura en que puede ser discutible que se fomente la lectura en los estudiantes. Y por lo tanto, si no hay un fomento de la lectura en las carreras de pedagogía, de bibliotecología, en las carreras de dramaturgia, es difícil que ellos se transformen después en mediadores adecuados de la lectura. Yo creo que ahí hay un problema a la base, no es un problema, o sea, tenemos el problema real, pero hay un problema en la base, que no hemos hecho lo suficiente para que eso suceda, para que eso acontezca. Pero sí, son muy pocos lectores y muy pocos lectores en general, somos pocos lectores en general desde el punto de vista de las bibliotecas. Gonzalo, a todos de pronto se nos producen terremotos en la vida. Y yo confieso que sé de un terremoto que se produjo en tu vida, que cambió tu vida para siempre, que es el año 2000. ¿Nos puedes contar qué pasó en ese año? En términos profesionales. En términos profesionales, sí, porque los personales van en la hora nocturna más tarde que este programa. Claro. Bueno, yo trabajé en el ámbito de bibliotecas desde que era estudiante. Trabajé en centro de documentación, o sea, en la biblioteca de la COR, fue una biblioteca extraordinaria en ese tiempo, muy buena en temas técnicos, en términos de desarrollo económico, de desarrollo minero, agrícola, etcétera. Después trabajé en un canal de televisión desde su fundación a cargo del centro de documentación. De ahí estuve en un centro de investigación minero, aprendí un montón. Yo creo que quizás eso fue una de mis grandes escuelas, de muchas cosas que no me entregó la universidad, en el sentido de que aprendí a redactar proyectos. Y lo más insólito de que eran proyectos de proyectos de cosas que no entendía. Eran cosas de minería, pero habían belgas, canadienses, australianos y científicos, científicos mineros, ingenieros en minas de Chile que eran muy malos escribiendo, y yo les ayudé a redactar muchos proyectos para CONICET y los ganábamos. Y era extraordinario porque yo no entendía nada de lo que escribía, pero aprendí la lógica de cómo escribir proyectos. Entonces fue para mí un gran aprendizaje, y el año 2000
ese centro de investigación cerraba, estaba comenzando a cerrar, y una de las cosas primeras que cerró, obviamente, es la biblioteca y el centro de documentación, porque ¿para qué puede servir una biblioteca y un centro de documentación? Qué cosa más inútil. Y entonces comencé a mirar, y un muy buen amigo me dijo, mira, hay una vacante en bibliotecas públicas. Yo dije, ya, pero yo no me voy a ir a trabajar al sector público de ninguna manera, o sea, va a ser lo último que me pase, menos en bibliotecas públicas. O sea, hay cosas aburridas y esa es como la mayor liga, o eso pensaba yo. Bueno, este gran amigo me insistió y yo finalmente postulé y quedé en ese puesto, y le agradezco toda mi vida a ese amigo, que es Enrique Ramos, que me llevó, me arrastró de los pelos para que postulara y para que concursara. Tanto no quería estar que yo entraba el 1 de junio del año 2000, un día lunes, el lunes era como 2, pongamos, y yo no quise ir, porque no quería el trabajo y no fui, inventé que estaba enfermo, qué sé yo, que no tenía teléfono. Pero entré el jueves, me aguantaron hasta el día jueves, entré el jueves... Y nada, y me enamoré perdidamente de las bibliotecas públicas. Desde ahí, eso ha sido algo que me marcó definitivamente. Es de lo que vivo, es de lo que enseño, en lo que trabajo, es lo que respiro y es por lo que muero. Muy bien. Muy bien. Qué bueno que uno del equipo de creador del programa Lectura y Biblioteca, sus protagonistas, haya sido un animador de uno de los protagonistas hoy de este tema bibliotecario. Muy bien, muy Maravilloso. Bien. Muy bien. Entonces, Gonzalo, porque sería interesante entonces hablar como de esa biblioteca de Santiago, porque hablando de esa pasión de las bibliotecas públicas, como ha sido un hito tan importante y relevante las bibliotecas en Latinoamérica, quisiera que nos contara un poco como ese origen y esa evolución que tuvo esa biblioteca, y para su juicio, ¿cuál es esa proyección de esa biblioteca pública? Porque siento que ha sido modelo tanto en Latinoamérica como en Iberoamérica el proyecto de esa biblioteca pública. A mí bueno, el origen era quizás, voy a tratar de simplificar, hacerlo más simple, pero se buscaba una biblioteca regional para la región metropolitana, pero que además cumpliera con la idea de ser modelo en el sentido de que otras bibliotecas pudieran copiar ese modelo, mejorarlo y escalarlo dependiendo en una comuna, en otra región, etcétera. Me acuerdo que el año 2000, en abril del 2002, me tocó ir a dar una charla en Colombia, en la Feria del Libro de Colombia, invitado por Funda Lectura, y me llevaron a conocer las bibliotecas mayores de Bogotá. Virgilio Barco, el Tintal, el Tunal, en ese tiempo eran las tres que había, no había llegado la red de bibliotecas. Y la verdad que quedé bien impresionado porque dije, bueno, nosotros estamos tratando de inventar una gran biblioteca y acá ya tienen unas bibliotecas demasiado grandes, demasiado bonitas. Sin embargo, una cosa en la que puse atención, espero que esto no lo estén escuchando en Colombia, una cosa que me llamó la atención y que a mí me pasó, que a mí me hizo como un ruidito que dije, a esto hay que ponerle atención. Probablemente una de las bibliotecas más lindas del mundo, la de Salmona, la Virgilio Barco, sentí que estaba un poco sola, sentí que estaba un poco ausente, sentí que había demasiado silencio. En cambio, en una pequeña biblioteca de barrio, como la de Santa Rosa, en Bogotá, que era pequeñita, mucho más pequeña, o sea, era una caja de fósforo al lado de la otra, había una vida que fluía, un ruido que fluía. Yo dije, a mí hay algo que me gusta, claro, me gustó más el Tintal y el Tunal, es cierto, muchísimo más cómo funcionaban, pero la de Santa Rosa tenía algo ruidoso que me gustó mucho. Maravilloso. Y yo dije, ya, hay que hacer confluir estas cosas, digamos, tiene que tener lo vivo de la biblioteca pequeña con un edificio de primera calidad, por supuesto, como los que pueden estar en España, en Finlandia o en cualquier parte del mundo, pero que tenga
eso otro, porque si no se pierde. Y bueno, y comenzamos a inventar un montón de ideas, no sé, la sala más 18, que era una sala con literatura para adultos, y pero en realidad eso es un secreto, también es una cosa de marketing, ¿eh? Porque ahí hay libros con letras, o sea, una novela del que sea, de Bukowski está ahí, pero no tiene nada, podría estar en la sala infantil, nadie se espantaría porque son un montón de letras, pero uno lo pone como en sala más 18 y parece que fuera algo emocionante. Y comenzamos a poner cosas, por ejemplo, a que no hubiese ninguna señalética o de prohibición, ninguna. Maravilloso. No hay señalética de prohibición, se puede hablar por teléfono, se puede comer, se puede esto, ya, todo queda abierto. Puede haber ruido, sí. En la sala infantil incluso se pusieron unos parlantes adentro de unas cajas para que hubiera ruido, que hubiera un efecto de ruidoso. Entonces los niños estaban obligados a hacer ruido. Y que las estanterías fueran bajas. En fin, fue un trabajo muy largo, muy bonito, en el que a mí lo que más me interesa de todo ese trabajo es que lo central eran las personas. O sea, realmente el bibliotecario, ni el libro, ni la estantería, ni los computadores, ni nada de eso, era lo importante. Lo importante eran las personas. Y para dar un buen servicio a esas personas, sí el mejor bibliotecario, el mejor libro, pero en función de las personas, y no a la inversa. No tener los mejores libros. ¿Cuáles son los mejores libros? Yo lo desconozco, no sabría armar la colección de los mejores libros. Pero sí sé que hay personas que necesitan cierto tipo de libros. Yo sé que hay gente que necesita cierto tipo de bibliotecarios que los escuche, que los atienda. Y bueno, y se planificó así, se planificó muy bien, se trabajó con ¿cómo se llama? Con un estudio de impacto sociocultural. Se entrevistaron a 146 organizaciones sociales, sindicatos, centros de estudiantes y todo. Se preparó todo muy bien. Ellos nos dijeron mucho cómo tenía que ser la biblioteca. Ahí es muy importante escuchar a la comunidad, cómo hacer la biblioteca. Pero claro, se inaugura la biblioteca y ¡paf! Sorpresa, entra gente que nunca habíamos, pese a todos los estudios, nunca habíamos esperado, que fue la gente de la calle, por ejemplo, que se apropia completamente de la biblioteca. Y se apropia mucha otra gente. Entonces, la biblioteca hay que entender que es un organismo vivo, completamente vivo, y que puede morir al ser vivo, digamos. Requiere un cambio y una estructura de cambio permanente. ¿Y qué asegura eso? Yo creo que lo único que asegura es estar en un contacto muy directo con la comunidad. No a la forma bibliotecaria, y me disculpan los bibliotecarios, no a la forma bibliotecaria, no satisfaciendo las necesidades de información de la comunidad, sino que satisfaciendo las necesidades de la comunidad. Y cómo no solo las de información, todas, las de desarrollo, las de entretención, las de economía, las de democracia, las de participación. Y eso se sabe estando junto a la comunidad. O sea, no es a los usuarios de las bibliotecas, sino que hay que ir y hay que estar en las reuniones de la Junta de Vecinos, hay que estar, las bibliotecas tienen, y esta no solamente para la de Santiago, para todas, tienen que participar de la actividad ciudadana activamente, porque si no, no saben qué pasa en la comunidad, no saben lo que pasa para los adultos mayores, no saben lo que pasa para los clubes deportivos, no saben lo que pasa con los niños, con los enfermos, y yo creo que por ahí va el camino de las bibliotecas. Me pasaba... Gonzalo, tengo una inquietud. Sí. Si hoy día tuvieras que, como planeador, tuvieras que emprender proyectos de bibliotecas de esa magnitud, ¿lo harías? O posiblemente optarías por bibliotecas de un formato menor o mediano, pero que coparas más barrios. ¿Qué elección tomarías? Obviamente todas teniendo la cantidad de servicios que dignifiquen y que hagan la labor bibliotecaria como debe ser. Mira, eso justo era lo que a mí me tocó este semestre discutirlo con los estudiantes de la universidad en Estados Unidos. Estudiantes, ellos sabían mucho más que yo, eran todos magíster, doctorado, etcétera. Eran unas clases muy, muy dinámicas. Y ahí lo que se planteaba era la pugna entre estos grandes edificios,
como la biblioteca pública de Seattle o la biblioteca, no sé, cualquiera de las grandes bibliotecas en el mundo versus las pequeñas bibliotecas. Yo soy partidario, y ese ha sido el modelo que se mantuvo o que a mí me tocó participar. Cuando se replica la Biblioteca de Santiago en regiones en Chile, tiene tamaños mucho más pequeños, pero grandes para las regiones. Yo creo que las bibliotecas, las ciudades requieren bibliotecas grandes, no sé si tan grandes como las que tenemos en Medellín, en Bogotá o en Santiago, no sé si tan grandes, pero requiere bibliotecas grandes desde donde sucedan más cosas que lo que pueden suceder en un barrio. Y debe haber bibliotecas en las comunas de una dimensión intermedia, y luego debe haber bibliotecas barriales o bibliotecas comunitarias o populares, como queramos llamarlas. Yo creo que tiene que haber distintas modalidades de biblioteca. La idea esta uniforme de hacer un tipo de biblioteca y replicarlo, en Latinoamérica no funciona. Probablemente en Cataluña funciona muy bien, y no tanto. A mí no me gusta tampoco cómo funciona, pese a que es de los mejores sistemas de biblioteca. Tampoco me gusta del todo cómo funciona ahí. Creo que tiene que haber Parece una una competencia de edificios. A veces en Cataluña uno cree que están compitiendo en edificios. Exactamente. Yo creo que tiene que haber una cosa primero más cercana a las personas. A las comunidades. O sea, la biblioteca debe estar a 20 minutos caminando. No debe estar ni un centímetro más lejos, a 20 minutos caminando. Uh-huh. En Chile, por ejemplo, que nosotros tenemos 345 comunas, y hay 500 bibliotecas más o menos, más 50 servicios móviles, más un montón de cosas. La mitad de la población en Chile no está ni siquiera a 10 kilómetros de una biblioteca pública. La mitad de la población de Chile no está ni siquiera a 10 kilómetros de una biblioteca. 20 minutos es cerca de 2 kilómetros. Esa es la media. Entonces, nosotros realmente no tenemos bibliotecas públicas. Cuando decimos que no tenemos bibliotecas públicas, estamos lejos de tener bibliotecas públicas, y estoy seguro, calculando los números, que en Colombia debe pasar lo mismo, y en la mayoría de los países latinoamericanos. Deben haber dimensiones distintas, deben haber dimensiones, una gran biblioteca que funja como una especie de biblioteca nacional para cada una de las regiones, porque esto de que la Biblioteca Nacional esté en las capitales de los países es una barbaridad. Luego debe haber bibliotecas en las comunas, pero las comunas son muy grandes, muy, muy grandes. Y luego debe haber bibliotecas barriales, vecinales, paraderos de la lectura. Debe haber una multiplicidad de Todo servicios. barrio debería tener una biblioteca. Todo barrio debería tener. Sí, claro, todo barrio tiene una panadería, o 2 o 3. Todo barrio tiene un almacén, una biblioteca, pequeña, buena, mala, pero una biblioteca. Sí, entonces, yo no soy enemigo acérrimo de las grandes bibliotecas. Creo que no deben tener una dimensión más proporcional. Claro, la Biblioteca de Santiago es muy grande, pero debe haber siempre en una ciudad una gran biblioteca, ¿sabes cómo? Mucho más que como Aarhus, como Doc 1 en Aarhus, que si bien está muy bella, a mí hay algo frío que no me logra tocar el corazón. Pero sí Oodi en Helsinki, que es una biblioteca también grande, de gran dimensión, es como un barco puesto en el medio de la plaza. Ellos han logrado algo, un espacio muy cálido, pese a un edificio que puede ser frío incluso. Y claro, pero ahí hay otra cosa que ellos han hecho durante 150 años de educación de usuario, teniendo bibliotecas en todos los barrios. Entonces, si todo el mundo está acostumbrado, es como si todo el mundo tiene cines en sus barrios y de repente en el centro se instala un gran cine, bueno, vamos todos a ese gran cine también. Uh-huh. Pero es eso, es a la inversa. Primero hay que crear la educación de biblioteca, la cultura por el libro y la lectura, y luego puedes generar estos grandes malls y fantásticos, digamos. Pero yo creo que ese es el camino quizás también más aconsejable. Gonzalo, y el tema de la biblioteca digital en Chile.
¿Cómo está? ¿Cuál es la importancia de esa biblioteca pública digital? Bueno, mira, nosotros comenzamos a pensar en ella hace como 10 años cuando, no sé, Vargas Llosa o Isabel Allende no estaban disponibles en digital en idioma español. Estaban solo disponibles en inglés. El año 2010 solamente. Y comenzamos a pensar que el Estado tiene la obligación de hacer estos laboratorios y experimentar con una biblioteca digital, como la tenía Nueva York o como la tenía, no me acuerdo, Hong Kong en ese tiempo. Eran las cosas que yo miraba. Pero claro, no había literatura en español y era un desastre. Y luego los editores españoles tampoco querían. Sí. A la vuelta de, que se inauguró el 2013, a la vuelta de 5 años después, el año 2016, 3 años, se convirtió en la tercera biblioteca pública que más prestaba, y el año pasado se convirtió en la biblioteca pública que más libros presta en Chile. El año pasado superó a Bibliometro y a la Biblioteca Santiago bastante ampliamente. Y bueno, este año ha sido como una locura, porque este año ha prestado más que cualquier otra biblioteca en la historia nunca vista, digamos. Ya casi sobre 600.000 préstamos, 700.000 préstamos en agosto, una cosa así. ¿Cómo lo veo yo? Yo veo lo veo como todos los servicios culturales, como todas las nuevas bibliotecas. La biblioteca digital captura a usuarios que no van a bibliotecas públicas. Captura a nuevos usuarios que no van a bibliotecas públicas. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que una biblioteca cerca de otra biblioteca no son competencias, son complementos. Una biblioteca cerca de un centro cultural son complementos, no son competencias. Todo lo contrario, entre más aumentemos la oferta cultural en formatos físicos o digitales, más se incrementa. Yo creo que la biblioteca digital es una oportunidad muy buena para mucha gente que lee en formato digital y que no gusta usar los espacios públicos. Ujú. Creo que va a ser el gran... esto son las frases quizás no la más adecuada, pero va a ser la gran verduga, o el gran verdugo de las bibliotecas que hacen mal su gestión. Las bibliotecas prestalibros, las que no hacen nada más que prestar libros, la biblioteca digital las va a matar a todas esas, pero de un plumazo. En cambio, las otras, las que trabajan con la comunidad, las que son lugar de encuentro, esas bibliotecas donde yo puedo ir a buscar novia o novio, encontrarme con mi abuelo o con mi nieto, esa biblioteca donde yo puedo organizar al sindicato, o puedo poner un centro de madre, o puedo hacer algo, puedo realizar mi vida. En esa biblioteca donde transcurre la vida de la comunidad, la biblioteca digital es un excelente complemento, pero solo eso, un excelente complemento. Entonces nosotros dejamos de llamarnos de pronto bibliotecarios y nos podemos llamar agitadores de la lectura, ¿o no? Sí, Claro. yo Sí. lo he pensado seriamente, Claro. Creo que sí, porque tú sabes algo de RDA. Bueno, Enrique debe saber, yo no sé nada, por ejemplo, de RDA ni de cosas así. Sí, creo que tengo que ver más con el mundo de la lectura, o agitadores comunitarios. Yo creo que uno lo que Maravilloso. agita es la vida comunitaria. La Agitadores. biblioteca está agitando la vida comunitaria, está moviendo. O va a subvertir de pronto todo. O sea, yo he visto, por ejemplo, unas conversaciones de Luis Bernardo en internet que las ha colgado en Facebook o en otras redes sociales, y yo no sé si eso tiene que ver mucho con la lectura, sino que tiene que ver con mirarnos, con encontrarnos, con estar frente al otro. La lectura finalmente es eso, Sí. es encontrarse junto con otro. La historia del libro, en la medida en que avanza, dice Daniel Golding, es más que la historia del libro, es la historia de la lectura. Ujú. Y de la Porque escritura.
pero incluso antes de eso, de la oralidad, a mí me gusta Sí. mucho esta idea de las bibliotecas orales y del Y que eso ahora que se está, habla de las bibliotecas humanas también, De que los me tesoros parece humanos. apasionante. claro, entonces yo creo que ahí va nuestro trabajo, nuestro gran desafío, entender qué pasa con la comunidad, qué le pasa a Ujú. la comunidad, qué necesita, para dónde va. Les contaba de esta experiencia en la biblioteca de Costa de Marfil, que era una biblioteca en una zona rural. Yo creo que a Luis Bernardo le conté esta anécdota el año pasado. Y que era una biblioteca que trabajaba con agricultores, los agricultores iban, tomaban cursos de capacitación, sacaban libros, pero de pronto lo que les faltaba eran semillas. Ujú. Sí, Semillas, sí. eso me lo Wow. contaste. Y entonces la biblioteca lo que hizo fue poner en una pared Semillas. estanterías con semillas. Semillas de calidad que no fueran Monsanto ni nada, y se las prestaba. Entonces le presta semillas de frijol, de tomate, de lenteja, Divino. y los agricultores al año siguiente la devuelven. Y no solamente transan con la biblioteca, sino que transan entre ellos con el sistema de trueque. En el Maravilloso. año Eso me 2017 gustó. se transaron 3 toneladas de semillas en una biblioteca rural perdida en un país pobre de África. Hoy día, bueno, eso ustedes lo pueden encontrar, ellos se han vuelto unas verdaderas celebridades. Están el chico que estaba a cargo hace 5 años, ahora es una especie de rockstar, además muy guapo, lo pueden ver en YouTube. Está todo en Vamos francés, a tener que ir a buscar. sí, está todo en francés, Granotech se llama. Buenísimo. Pero es realmente una experiencia notable, porque ellos lograron dar y estaba muy a la vista, pero lograron dar con la clave de lo que requería esa comunidad, como lo mismo que lograron en San Juan La Laguna, en Guatemala, que encontraron que pasaron del problema de la paz al problema de la vida en esa comunidad en Guatemala, y ahí en conjunto con un trabajo con la Fundación Riken, comenzaron a recuperar las formas de tejido de las mujeres indígenas, de las mujeres mayas, y la forma de teñido de la tela, y luego que hicieron eso, comenzaron a comercializarlo. Todo esto funciona en la biblioteca, ¿eh? No funciona en otro Sí. lugar, es en la biblioteca donde ocurren todas estas cosas. El Y centro de operación de todo eso. es todo el centro de negocios. Sí, me En esa encanta. biblioteca hay una cosa que se llama Centro de Negocios para Mujeres. En otra biblioteca, también de Guatemala, hay un centro de empoderamiento de mujeres, otro para jóvenes. Es una cosa realmente, a mí me estremece. Y esas son Pero, bibliotecas así. Gonzalo, pero entonces yo me voy a adelantar una pregunta que yo tengo, porque escuchándote, que entonces, ¿qué va a pasar con las bibliotecas con el tema de la pandemia, que no podemos reunirnos? ¿Cuál es tu mirada? Sabiendo que vemos las bibliotecas como ese centro, como ese laboratorio de encuentro social, ¿qué irá a pasar entonces con el tema de la pandemia? ¿Cómo lo visualiza usted? Y lo mismo que con las bibliotecas digitales, las malas bibliotecas van a sufrir gravemente y muchas de ellas van a cerrar. Lamentablemente para sus comunidades van a cerrar. Pero muchas bibliotecas han encontrado el camino, a mí me alucina, los caminos que han encontrado para contactarse con su comunidad. ¿Y qué has Voy, encontrado en experiencias ¿Qué mira, impactantes? caminos, qué anécdota concreta de un camino que haya encontrado la comunidad y el bibliotecario? voy a contar unas de bibliotecas primero que me gustaron mucho. Bueno, una que conozco por razones familiares en Lituania y en Chicago, se pusieron a hacer máscaras con las impresoras 3D, estos Ujú. juguetes, estas cosas que inventaron alguien de hacer laboratorio con impresoras 3D que no servían para nada más que para jugar. Los bibliotecarios salieron a su biblioteca y comenzaron a hacer instrumentos para los médicos y para abrir y cerrar puertas Sí. en esas bibliotecas. Luego, una de las bibliotecas que a mí más me gusta, que no recuerdo el nombre en este minuto, cerca de Londres, pero hacia el norte, en otra ciudad, la biblioteca reconoció que sus usuarios eran principalmente adultos y adultos mayores que vivían solos. Y entonces la bibliotecaria, una de ellas, cuando entró en su departamento en el encierro, comenzó a llamarlos a todos, uno por uno, uno por uno. Los llamaba todos los días, ¿cómo está? Porque reconoció que su trabajo de bibliotecaria
mucho más que dar lectura y dar de leer, era establecer nexos con esa gente, establecer puentes con esa gente, conversar, porque era su único campo donde podían hablar. Y la jefa de la biblioteca, que se llama Sherman, tiene curiosamente ese apellido, Sherman, le leyó a una señora de 88 años un libro completo de 800 páginas por teléfono. Se lo leyó, la jefa de la biblioteca le leyó a una usuaria de 88 años un libro completo. Es maravilloso. Casos en Latinoamérica, muchos muy buenos, voy a mencionar solo 3. La biblioteca de Godoy Cruz en Mendoza, sí, cerca de Mendoza, que comenzó a encuarentenar los libros en la biblioteca, las casas los tenía que encuarentenar. Era en la época que todavía no se sabía muy bien cuánto duraba el virus en el papel y todo, y entonces el préstamo de libros duraba un mes. Estaba 2 semanas en la casa, pero había una semana de encuarentenamiento de ida y de vuelta. Y eso fue increíble, porque ellos comenzaron a prestar muy rápidamente. Ellos prácticamente no cerraron el servicio. Quizás una de las experiencias que me tocó conocer, porque estaba trabajando con ellos, y que me parece extraordinario, es la Biblioteca Nacional del Perú. Las bibliotecas nacionales son lugares, para quienes trabajamos en bibliotecas públicas o que trabajamos más cerca de la comunidad, son lugares más o menos aburridos, más o menos serios, trabajan con el patrimonio y eso. Y ellos salieron muy fuertemente a los 10 días de la pandemia, 12 días exactamente de la pandemia, con un programa en plataformas, abriendo todos sus archivos, poniendo todos disponibles, haciendo hora del cuento por teléfono, abrieron una página en YouTube, otra en Facebook, abrieron un Spotify, abrieron todos los canales posibles y comenzaron a trabajar de manera tan fuerte que, por ejemplo, yo conversaba con él, me decía que no era tan aburrido. Por ejemplo, yo me recuerdo una tarde, en el medio de la pandemia, por ahí por junio, julio, estaban haciendo las historias del Perú. Una cosa que no hubiera convocado a nadie, probablemente, o a muy poquita gente, muy especialista, la historia del Perú en 1700, o sea, antes de la independencia incluso. Y entonces yo le decía, pero eso es como muy especializado. Y fuimos a verlo, en Zoom tenían las 1000 personas que cabían en el Zoom, y en Facebook habían 4500 personas conectadas. O sea, la gente estaba ávida de lo que estaba ofreciendo, y eran historias locales, historias personales, la gente estaba funcionando increíble. Bueno, como resumen, ellos han tenido más de 10 millones de visitas a todas sus actividades contabilizadas. Ellos habitualmente recibían 300 visitas en el año como biblioteca, y hoy día es una biblioteca que se ha extendido por el país. Y quizás el tercer ejemplo que voy a poner es el de la biblioteca de Cancuaca en la Sierra Nevada de Colombia. El jefe de la biblioteca es Saúl Mentes, y cuando hablé con él, yo le dije, bueno, ¿cómo te ha ido con la pandemia? Porque lo invité a una charla y que estuvimos conversando de bibliotecas comunitarias, y él me dijo, mira, en realidad la biblioteca nunca estuvo en ese edificio donde está la biblioteca. La biblioteca está en las veredas, está en los huertos de la gente que está plantando cosas, que ha hecho talleres con nosotros. Nosotros vamos y les llevamos libros, contamos un par de cuentos. La biblioteca está en la olla común, está en la hora de reunión. La biblioteca está en la lectura compartida. A mí eso me mató y dije, ya, bueno, ahí ya entendieron. Entonces, a eso voy. No pasa nada con la pandemia, o sea, sí pasa, y es un cambio. Yo creo que lo que va a pasar es que todos estos cambios que hemos implementado, digitales, de sistemas de préstamo, de llegar a usuarios que nunca antes habíamos llegado, porque ahora los viejos les están contando cosas por teléfono. Esos viejos tampoco iban a la biblioteca porque la biblioteca tiene 25 escalones antes de subir. Sí. Todo ese nuevo público que logramos capturar en este periodo, lo tenemos que mantener una vez que termine la pandemia. Porque los que van a la biblioteca van a volver.
y los nuevos van a llegar también, pero esos nuevos que conseguimos en plataformas digitales, en bibliotecas digitales, con el teléfono o con cualquier otro servicio, eso hay que mantenerlos y acrecentarlo. Yo creo que la pandemia nos ha permitido saber que había mucha gente que nunca pudo llegar a nuestra biblioteca. Nunca. Pero eso significa... Perdón. Dale. No, dale Enrique, tú. dale. No, dale tú nomás, tranquilo. Gonzalo, ¿no será también unas suertes de excepciones? Porque si hay muchas quejas en América Latina en relación a que muchos libros han seguido guardados en los anaqueles, durmiendo el sueño eterno, desactualizándose. Hay muchos usuarios que en este momento fuimos carnetizados por nuestras bibliotecas en los barrios y las ciudades y no tenemos colecciones, no tenemos los libros dispuestos, no están preparados ni siquiera para tener libros digitales, no habían comprado plataformas, los bibliotecarios no tenían buenos relacionamientos para salir a flote. ¿No será que la excepción son los que han sido bibliotecarios como los del Biblioburro en Santa Marta y todos que han estado acostumbrados a la trocha y a la salida, y quizá los aburguesados nos han dejado a muchos usuarios con las manos vacías? Bueno, yo soy un optimista y hablo de la gente que me emociona y que es capaz de hacer cosas. Los otros corren riesgo y después es sin llorar. Cuando los gobiernos digan, bueno, mira, ahora, como dice el gobierno de Chile, no, es que hay necesidades realmente urgentes y la lectura puede estar parada un tiempo y la cultura también, porque eso es como un privilegio. Porque los ejemplos que yo te estoy contando, entienden que la lectura la cultura, el acceso a la información es una necesidad es de primera necesidad, es vital, porque con eso yo puedo encontrar empleo, con eso puedo solucionar mis problemas. En la mayor ocupación, terreno de ocupación, no sé cómo se dice en Colombia, en la mayor toma de terreno, en el mayor campamento, asentamiento humano, en el mayor asentamiento humano del mundo, en Kibera, en la capital de Nairobi, en Nairobi, en la capital de Kenia. 1,5 millones de personas viven en ese asentamiento. Tienen una biblioteca extraordinaria conectada a Internet. Con la pandemia que hace, cierra, porque ahí realmente en África están acostumbrados que a las pandemias cierran todo. Sin embargo, esa biblioteca sigue trabajando y sigue trabajando muy fuerte porque es el único lugar de conexión con el mundo, es el único lugar donde la gente puede encontrar trabajo y es el único lugar donde los chicos pueden estudiar. Entonces el profesor va en la mañana y graba todas las clases en la biblioteca. Y después en la tarde, por turnos, van todos los chicos hasta la noche a escuchar la clase del profesor. Maravilloso. Y la biblioteca se vuelven más necesarias que antes, se vuelven vitales. De las otras bibliotecas, Luis Bernardo, ¿qué quieres que te diga? Después no hay que llorar, y no lo digo como amenaza, pero es lamentable. Después cuesta mucho sostener la importancia, la vitalidad de las bibliotecas como nosotros las creemos y las soñamos. En Chile ha pasado mucho y a mí me ha sorprendido el nivel de paralización que han tenido las bibliotecas, pero paralización en seco. Grabar un cuentacuentos en Facebook no es tener una biblioteca abierta. O sea, no se trata de eso, se trata de llevar información, llevar lectura, producir debate, producir discusión. La verdad que para mí ha sido muy decepcionante la gente que se ha paralizado esperando que esto va a pasar en 15 días. Claro. Pero es que no desarrollaron otro servicio muy importante, que es los servicios de información local. Es decir, esa información que tampoco van a encontrar siempre en las redes, que solo la biblioteca la puede producir y la puede disponer para su localidad determinada. Pero esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá, no tiene que ver solamente con los servicios, tiene que ver con la actitud de las personas. Sí, como esa intervención con las comunidades. Claro, pero detrás de la confección de un servicio dice la actitud de las personas. Por ejemplo, yo veo los chicos de Confenalco Antioquia, el Servicio de Información Local,
cómo han mantenido su página de Infolocal. O sea, tú te metes a internet, quieres hacer algo en Medellín, te metes a Infolocal, así sea en plena pandemia, y está activa, como si la biblioteca nunca se hubiera cerrado. Mientras que otros servicios y otras personas que, tú tienes razón, que no desarrollaron actitud frente al reto que le implica un servicio y una situación, se han quedado pasmadas. Y yo siempre he lamentado que América Latina haya sido muy flojo en el desarrollo de servicios de información local, e inclusive lo llaman servicios de información a la comunidad, que nada tiene que ver, eso es un distractor, porque servicios de información a la comunidad son muchos, hasta el periódico, ¿cierto? Y la comunidad es muy grande, pero decir servicio de información local es estar respondiendo por una información local, de un contexto determinado, de un lugar determinado, de unas manzanas determinadas, de un barrio determinado. Y yo veo muy flojas yo veo más románticos y más osados y más bellos a los promotores de lectura de muchas bibliotecas que a muchos bibliotecarios que tenían que responder por la información. Y los bibliotecarios promotores se han arriesgado además mucho, porque ya no nos da tiempo para discutir otros temas, pero los derechos de autor son muy delicados también para estarlos ventilando libremente en las redes sociales y en todas partes. Entonces pero me gusta eso que nos muestra Gonzalo, me parece bonito que esos ejemplos que nos trae aquí a las personas que nos visitan este canal puedan ver que sí existen las grandes excepciones y que son muy buenas y que se pueden hacer y que le pueden dar ejemplo inclusive digamos, a los líderes más destacados de las bibliotecas en el mundo y en América Latina, que es en este momento lo que realmente nos está interesando en este canal. Enrique. Sí, Gonzalo. Gonzalo, dale. No, era eso, sí. Yo creo que hay gente que ha tenido la visión, pero no es que no es que Souldes en Sierra Nevada sea una persona particularmente brillante. Ellos trabajan con la comunidad, era su forma de trabajar, entonces se tuvieron que acomodar a este nuevo escenario, es como si a nosotros nos dijeran, mira, estamos en cuarentena, ya, pero uno sigue comiendo, uno sigue conversando con la familia, uno sigue haciendo lo que sabe hacer. Y las bibliotecas que sabían dar de comer a su comunidad siguieron dando el servicio. Así es. Gonzalo, ha sido una conversación maravillosa, pero yo no me puedo ir, no nos podemos ir sin antes agradecerte, pero también decirte que tengo la impresión que para ti la sangre es algo muy importante y quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Quién es para ti Jorge Oyarzún Cruzat? Justamente con Daniel Golding hablé hace unas semanas de eso. Y cada vez más me gusta cómo él se retrata como un jardinero. Él es diseñador, es paisajista, diseñador de jardines y parques, pero a él le gusta decirse jardinero y ha sido en el jardín que mi padre junto a mi madre crearon, en ese jardín rodeado de lectura, la que me ha hecho el que soy, con la manera de ver, de enfrentar, con la libertad de no solamente en torno a la lectura, sino que en torno a la música o en torno al disfrute de la vida, el que ha construido el que actualmente soy. Yo soy un hijo de ese jardín. Maravilloso. ¿Quieres decir algo más antes de que cerremos? Nada, no, yo les quiero agradecer mucho, les agradezco que no me hayan preguntado ni qué he leído ni qué estoy leyendo porque la pandemia contra todo cálculo no me ha permitido, no me ha permitido ni concentrarme en ver películas ni series como mucha gente, ni en leer ningún libro. Bien. Yo realmente, salvo libros para niños que les leo a mis hijos todos los días y poemas y ese tipo de cosas, el único libro, he leído solo un libro, eso
eso que no salga de aquí, por favor. Solo he leído un libro, el único que he logrado leer, y que fue El infinito en un junco, qué caso. con el que tú abriste esta sesión, y a mí me emocionó mucho eso porque es el único libro y me conectó con muchas cosas, me conectó con mi sentimiento más ancestral de estar al resguardo y la difusión de la lectura, de la información y de la creación de comunidad. Eso. Muy bien. Muy Ok, bien. Bonita entonces, coincidencia, ¿no? sí, es maravilloso comenzar con esa lectura y justo ser el libro que ha acompañado en esta pandemia a Gonzalo. A Gonzalo queremos decirle que muchísimas gracias, que para nosotros es un privilegio poder conocerlo más profundamente desde tantas miradas. Yo sé que ustedes se conocen desde hace mucho tiempo, pero en este espacio poder conocer las miradas que tiene y sobre todo darnos esos puntos de vista que a veces nosotros no alcanzamos a llegar a ver. Y nada, gracias infinitas y bueno, como siempre a Luis Bernardo, a Enrique, el cariño profundo y siempre es un maravilloso encuentro poder conversar de libros, de bibliotecas y de este sueño que es la bibliotecología. Muchas gracias. Un honor para mí la invitación, gracias a de verdad ti. un honor. Muchas gracias. Chao. Nos Gracias vemos. a ti. Chao. Vamos dejando memoria. Gracias. Chao.